7:25 de la mañana. Y bueno, vamos a charlar un poquito con Guido y con Flor Andersen, periodista especializado en Fórmula 1. Buen día, Flor, ¿cómo andás? Hola María, hola Guido, Hola, equipo, Flor. ¿cómo están? Buenos días. Hola. Bueno, una frustración grande esta vez para Franco Colapinto por lo que pasó en boxes. Lo escuchamos a Franco y charlamos con Flor. Fue mal la largada en sí, no tuve nada de ir para atrás, me fui afuera en la 2. Había ganado algún puesto y después perdí muchos, así que nada, una pena eso. Después paramos muy temprano, la primera parada creo que fue 10 segundos y la segunda 9 creo, así que nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron 2 veces los mismos, porque paramos tan temprano, así que habré perdido otros 15, 20 segundos con los rezados, con la bandera azul de vuelta, así que nada, una carrera para el olvido. La verdad que no creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre, la verdad. Creo que la carrera en sí no fue buena. Un desastre para el olvido. Tremendo. ¿Cuánto se tarda en boxes normalmente, Flor? Bueno, depende del equipo. Por ejemplo, McLaren ayer hizo 1.9, para que te des una idea. La parada promedio es de 2.5, más o menos, a veces 3 segundos si te estiras un poquito más, pero no más de 13. Ya una parada de más de 3 segundos es una eternidad. Imaginémonos una parada de 11, que fue la primera, y otra de 7, la segunda. Porque Un además uno se detalle, puede Flor, de equivocar. eso que decís. Sí. Gasly, el compañero de Colapinto, paró en boxes 2.6. 2.6. Claro. Sí, esa es la parada promedio, ¿no? La parada estándar, que además es algo que practican mucho los equipos. El jueves, por ejemplo, es el día que más practican, hacen alrededor de 20 pit stop y a lo largo de todo un fin de semana de carrera, tenemos 24 carreras en el año, hacen alrededor de 60. O sea, es algo que los mecánicos preparan todo el tiempo a lo largo del año y sin embargo no funcionó. Y lo llamativo, y por eso los comentarios de la gente y de los fanáticos, es que fue en las 2 paradas, porque uno se puede equivocar en la primera o en la segunda, pero se equivocaron en las 2 una eternidad y claramente ya después la carrera de Franco se vio totalmente arruinada en un fin de semana que había empezado bien, por lo menos para él, había clasificado 14º, pasó a Q2, le ganó a Gasly, que Gasly había quedado eliminado en Q1, digamos, venía remontando Franco en un fin de semana que había costado mucho el viernes, pero el sábado le pudo dar resultados y después se complicó en la carrera del domingo, primero perdiendo, como dice Franco, 2 lugares en la largada y después con esas paradas eternas del equipo Alpine, que Briatore dijo, bueno, la verdad es que es una frustración impresionante, quedamos en evidencia, ¿no? Un poco lo dice Briatore, es un equipo que está en crisis, que la está pasando muy mal, esto lo venimos diciendo siempre, pero el pit stop, más allá del auto y que no está rindiendo bien el equipo, que de hecho está último en el campeonato de constructores, el pit stop es algo básico, Claro. básico en la Fórmula 1. ¿Y qué es lo que...? Entonces llama mucho la atención. Flor, eso de la bandera azul que comenta después Colapinto, no entendí. ¿Me explicás a los que los neófitos de la Fórmula 1? Bueno, las banderas azules aparecen en la pista cuando empieza a haber rezagados, ¿no? O sea, rezagados son los autos que empiezan a perder una vuelta para con los líderes, entonces tienen que dejar pasar a los líderes que vienen más adelante. Era el caso de Franco, que tenía que dejar pasar a Norris, por ejemplo, a Piastri, a Russell, ¿no? Que eran los que, por ejemplo, terminaron en el podio. Claro, sí, les pasa mucho, no solamente a Franco, pero sobre todo a aquellos equipos que están bastante atrasados en la carrera. Terminó 19º en la pista, pero fue 18º en la clasificación porque a Gasly lo penalizaron, le dieron 10 segundos después de un incidente con Sainz, de una maniobra medio que ahí el control de carrera consideró un poco complicada. Así que un fin de semana para el olvido para los dos Alpine, no solamente para Franco, sino también para Gasly, que termina último y que arranca un parate de verano, la verdad, con bastantes cuestiones imprevisibles todavía, ¿no? ¿Cómo la Estamos ves muy ahí? enfocados. ¿Cómo ves Yo creo este que parate? Franco Porque el parate puede llegar a eyectar a Franco. Sí, a ver, siempre aparecen estas cuestiones de la silly season, ¿no? Y los rumores y demás, es algo que durante estas 3 semanas donde no vamos a tener Fórmula 1 probablemente aparezcan. Yo creo que Franco, de todas maneras, con lo que está pasando el equipo, se va a quedar hasta fin de año porque claramente no es un problema de piloto. Cualquiera que esté ahí va a padecer ese Alpine y un poco la explicación de Briatore es, nosotros no estamos teniendo actualizaciones, no las vamos a tener, estamos muy enfocados en el 2026 con la motorización de Mercedes y demás y por eso va a ser un año complicado. Lo que dice Franco es, bueno, ojalá después del receso podamos tener alguna cuestión más positiva acerca del auto, pero la verdad es que está muy difícil con un equipo que, como decíamos, prácticamente abandonó el año, tiró la toalla con este monoplaza y está enfocado en 2026. ¿Y por arriba cómo quedó la cosa, Flor?
Bueno, tuvimos pelea hasta el final, en la última vuelta, porque estaba peleando tanto Piastri con Norris por la victoria con estrategias diferentes. Norris que fue a parar una sola vez, Piastri que fue a parar 2 veces, estuvieron muy, muy cerquita. Las últimas 5 vueltas fueron un espectáculo. Y después estábamos peleando también el último escalón del podio, con Leclerc que perdió mucho ritmo, era quien había hecho la pole. Después tuvo un problema en el chasis a partir de la vuelta 40 y perdió con Russell, ese tercer lugar, el hombre de Mercedes, que se paró en el último escalón del podio. Así que quedó Norris, Piastri y Russell, con una diferencia ahora de 9 puntos entre Piastri y Norris. Piastri todavía líder, pero se achica la diferencia entre los dos hombres de McLaren que lideran ampliamente el campeonato. Gracias, Flor. Gracias, abrazo. Hasta luego, 7:30 de la mañana de este lunes con vuelta a clases, chicos, ¿eh? Ahora sí, debe ser hora pico en las casas. Sí, ahora sí. Ahora cuidate con hora los pico. términos que estás por usar. No, Sí, yo hay que siempre cuidarse. cuido. No ponga ningún término de las yo- autoridades de turno a nivel nacional, nada de eso. Vos sabés que yo me cuido. 11 68 61 1043. Hola María, Sí. Sí. buen día. Buen Soy día. Mateo. Mateo. Y hoy sí voy a Jardín. Que tengas una buena vuelta al jardín, Mateo. Hola María, soy Hola. Ludovico. Mirá. Estoy muy cansado. Y Quiero sí. volver a la cama. Y sí. Los miro todas las mañanas cuando voy al colegio. Claro. Y ahora estoy en la puerta. Me fui una semana antes. Así que no hice la tarea, pero bueno. Así Muy que bien. le tengo que decir algo a la señora. Algo le va a decir. Algo le va a decir, que no Está hice muy la tarea. bien. Bueno, no hice Un la beso, tarea. Ludovico. Están todos mal dormidos los chicos porque en la víspera, o sea, claro, vienen con otro ritmo, entonces cuesta Claro, mucho el domingo claro. antes del Claro. inicio de clase mandarlos a dormir. 7:32 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, a ver, la gran preocupación por estos días es qué es lo que va a pasar con el dólar. El dólar subió 14% durante el mes pasado y hay que ver más allá de qué es lo que sucede con los aumentos, es cómo empieza a cambiar la estrategia del gobierno. El gobierno dice, bueno, el dólar sube porque flota y entonces de esa manera nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, el nada que ver es un poco impreciso porque si uno mira los últimos 30 días, el Tesoro de la Nación compró 1.500 millones de dólares. Eso obviamente, el Tesoro funciona como un operador más del mercado y eso es demanda. Si Sí, vos- quedó muy cerca del valor que pedía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Hay que ver si ese efecto de que se le fue un poco las cosas. Digamos que el dólar estaba muy barato y que convenía algún tipo de ajuste, está claro, digo, ¿no? Ahora, el punto es a qué velocidad se produce esa mejora del tipo de cambio de manera tal de que el traslado a precios sea lo más suave posible, ¿no? Sí, y además de todo eso lo que tenés es un contexto de cómo se fueron dando las cosas, porque cuando vos mirás hacia atrás, no solamente ves al Tesoro comprando dólares e incentivando la suba del precio, porque es un jugador fuerte, sino que tenés al JP Morgan diciéndote, che, mira, yo me retiro por ahora. La verdad es que en esta instancia no voy a operar y le recomiendo a los que yo asesoro que se vayan del mercado argentino. Atrás de eso tenés a Caputo, el ministro de Economía, diciendo, si te parece barato, comprá, campeón. A partir de ese momento empezó a subir el precio. ¿Sí? Nada lo hizo frenar. 15 días de suba consecutivas del dólar blue. O sea, todos los días, durante los últimos 15 días, fue subiendo todo esto. Y una vuelta al carry trade. Y una vuelta Ahora que, claro. finalmente el gobierno sube las tasas, entonces digamos, Claro. decís, bueno, si vos partís de la base en julio, aumentó el dólar 14%, ya encontró, está más cerca del techo de la banda, se Sí. va a quedar por ahí porque está muy cerca del techo. Sí. Entonces en 1.450 el Banco Central sale a vender. Entonces si el dólar ya no se va a mover mucho y tengo tasas en pesos altas, por ahí en agosto vuelve a ser más redituable. Me vendo dólares, agarro los pesos, me pongo a una tasa alta. ¿Por qué? Porque Pero el especulo. comprar campeón salió fenómeno, porque el que compró campeón, El que compró campeón sacó salió un bárbaro. 14% en un mes. Por eso. Sí, gracias. Esa no te la pierdas, campeón, le salió buenísimo. Porque Sí. la verdad, 14% en un mes no te lo da nada, básicamente. Entonces. La esperanza del gobierno es que haya pegado la vuelta y que ahora vuelva a ser el negocio ir a pesos. Sí, y de esa manera también lo que hizo el gobierno es conformar
en algún punto uno de los reclamos más fuertes que tenía el Fondo Monetario Internacional, que hoy le está dando a la Argentina, hoy, 2.000 millones de dólares, que es un pasamano, básicamente, porque... Más de 800 millones de dólares son de intereses con el propio fondo que se van a utilizar ese dinero. Claro, entonces vuelven de esa manera al Fondo Monetario Internacional. Hay que ver qué es lo que pasa, pero me parece que ya queda muy lejos la idea esa de el dólar va a estar en el piso. No, olvídate. Va a estar en 600 pesos. ¿Se acuerdan que también dijo el 600, presidente? 900. Vamos a comprar cuando toque el piso, que era por debajo de los 1.000 pesos. Bueno, el dólar parece haber encontrado un nuevo punto de equilibrio y con esto también lo que busca el gobierno es incentivar lo que queda de las exportaciones del campo. Digo, que encuentre en una baja de las retenciones y en un tipo de cambio un poco más alto un incentivo para salir a liquidar en esta última etapa del año donde necesita dólares. Con Zurich Auto también podés cuidar el planeta, por eso Zurich lanza Huella Cero, que te permite elegir talleres homologados que cuidan el medio ambiente y repuestos originales reciclados. Así no solo reducís tu huella ambiental, sino que también tus gastos. Podés ahorrar en la franquicia y pagar menos en cada reparación. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Una movilidad más consciente también incluye al medio ambiente. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 228. Bueno, y Mario Pergolini, haciendo su late night en Canal 13, hizo algo que él es muy reservado con su familia, ¿no? Uno no ha visto a lo largo de todos los años, sobre todo los años que era mucho más popular en la tele de Pergolini, siempre la familia estaba muy resguardada. De hecho, lo escuché hace poco contar que él fue uno de los primeros que puso medidas judiciales para evitar que muestran la cara de los hijos. La cara de los hijos, en otro tiempo, ¿no? Lo que él dice que logró fue el blureo de menores en fotos en los medios públicos. Sí. Bueno, pero los tiempos pasan y los hijos crecen y su hija, Valentina, está coprotagonizando uno de los éxitos de La Calle Corrientes, Despertar de Primavera, este musical que se presentó hace 15 años con el protagónico de Ferdente. Ahora Ferdente lo dirige y fueron a presentar que se mudan de teatro. Ellos estaban en el Teatro Ópera, hicieron 20 funciones y a partir de agosto, y por 3 funciones en agosto y en septiembre, van a estar en el Teatro El Nacional. Dicen que está muy bien. En este caso, Ferdente es director. Él ahora fue protagonista. Claro, de protagonista pasó a director. Cuenta la historia de chicos que estudian en un colegio muy estricto que en determinado momento, obviamente, en la adolescencia, comienzan a tener deseos sexuales, pulsiones y empiezan a rebelarse contra el sistema. Valentina, la hija de Pergolini, estuvo con el elenco en el programa Otro Día Perdido y donde bailó arriba del escritorio donde Mario Pergolini realiza el programa. Cuando terminó el show, le dijo algo Pergolini a Valentina. Dame una cosita más, un detalle, Beni, querida, por favor. En casa no te enseñamos a que te subas arriba a la mesa. Se fue. Y Ferdente le dice, bueno, alguien lo tenía que hacer y elegimos a ella para que bailara una coreografía de Despertar de Primavera, que entonces vuelve al Teatro Nacional a partir del 13 de agosto por 3 funciones. Sí, hay muchos chicos jóvenes, me dijeron que tiene mucho público joven la obra, ¿no? Claro. Habla un poco del despertar sexual, por lo que contás también, ¿no? Sexual, la búsqueda de la identidad y demás, así que es clave para los adolescentes. ¿Querés comer rico de verdad? El Grupo Lo de Jesús pensó en vos. Carnes premium, recetas caseras y la experiencia de un restaurante de primera directo a tu casa. Lo de Jesús, la Malbequería de Doña Lola, desde Palermo, Belgrano, Caballito y Barrio Norte, el mejor delivery premium. Pedí en tu plataforma de delivery favorita y seguilos en Instagram, @lodejesusdelivery. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hola, Nico, pon la plata de tu empresa donde la tenés. Escucha, haz una cosa, ponela en el Superviel que te la hace rendir en pesos y dólares. Sin hacer nada. Crece sola y vos te enfocás en la empresa. Superviel es el único banco que remunera el saldo de tu pyme en pesos y en dólares. Superviel. Cartera comercial. Servicio de remuneración válido del 3 de abril del 2025 al 30 de octubre del 2025 en Argentina para clientes pyme de Banco Superviel Sociedad Anónima. Otorgamiento sujeto a condiciones de contratación. Más información, condiciones o limitaciones www.superviel.com.ar. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall es
Especialistas en descanso. El festival más importante comienza su segunda década en nuestro país. Urbana Play anuncia Lollapalooza Argentina 2026. Oh my God, Lollapalooza. 13, 14 y 15 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Muchas gracias, Lola. Lollapalooza. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Bremen Tools. Qualitet On Design. La batería es William. Mi batería es William. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Volvió al fútbol y arranca Grande T. Con diseño renovado y nuevos futbolistas para elegir. Y ahora, si sos el campeón siendo premium, te llevas 7,5 millones de pesos. No te quedes afuera. Armá ya tu equipo. Consulta reglamento en grandete.com.ar. Si quieres estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí, podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Y también vas a comprar mangús o buscar un cargador para el celu. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Love is noise, love is pain, love is these blues. I'm singing again, again, again. Somos la radio que ves. Bien, día de paro subtes entre la 1 y las 3 de la tarde. Atención con eso, Diego Fernández. Exactamente, María, y ahora hay congestión en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, zona del kilómetro 32 hacia Capital Federal, y recordemos choque, reducción de 2 carriles que está generando importante demora en la autopista La Plata-Buenos Aires. El incidente vial ocurre en el kilómetro 6, mano a la Capital Federal, y hay demora desde la zona de Sarandí. Trenes, el Roca Corn está funcionando reducido por un piquete a la altura de Gleu, opera entre Bursaco y Constitución, y el subte y el premetro por ahora sin problemas, María. Bien, así que complicado para venir de zona sur, eso está desde la autopista La Plata, está complicada desde temprano. Exactamente, por un motociclista atropellado en el kilómetro 6 en la zona de Dock Sur. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a charlar un poquito con Ismael Bermúdez, es economista, es periodista, escribe en Clarín, nosotros lo consultamos habitualmente. Es, creo, uno de los mayores expertos en lo que hace al tema jubilatorio y tiene que ver con el veto que finalmente Javier Milei impuso a la ley de el aumento del 7% de las jubilaciones de la mínima, más la actualización del bono, más la vuelta a la moratoria. Todo eso que el Congreso había aprobado ahora tiene el veto de Milei. Buen día, Ismael, ¿cómo va? Hola María, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿cómo queda el panorama? Vamos a partir de la hipótesis de que difícilmente el Congreso tenga el número suficiente para insistir. O sea, hoy en día, ¿cómo queda el panorama después del veto?
Claro, bueno, lo primero que hay que señalar es lo siguiente. Las leyes votadas por el Congreso reponían en forma tardía y muy parcialmente la motosierra que le aplicó Javier Milei a los jubilados. ¿Por qué motivo? Porque ese 7,2% es porque el gobierno se tragó 8 puntos del aumento jubilatorio que correspondía al mes de abril, cuando tendría que haber, el aumento tendría que haber sido del 20,6% y otorgó el 12,5%. O sea, en abril Ahora, del la año ley- pasado, cuando pasó de la fórmula trimestral que venía de la época de Alberto Fernández a los aumentos mensuales, ahí el gobierno se traga un 7%. Claro, se traga ese 7,2%. Lo que hace el Congreso es reponer, pero no en forma retroactiva a abril del 2024, sino hacia adelante. Primer tema. Segundo tema, el bono. El bono está congelado desde marzo del 2024. Ese bono hoy tendría que ser de 150.000 pesos y sin embargo está todavía en 70.000 pesos. Quiere decir que el propio gobierno está violando el sentido de la fórmula de movilidad, que es ajustar por inflación. Pero el bono no se ajusta por inflación, queda congelado. Con lo cual, todos los meses, los jubilados de haberes mínimos reciben menos que la inflación, porque una parte que tiene que ver con el bono no tiene ajuste y por lo tanto, por ejemplo, ahora 1,62% que corresponde de aumento para el mes de agosto, a los jubilados de haberes mínimos le va a tocar el 1,3%. Claro, menos porque que el la inflación. incremento se aplica solamente sobre la parte del haber jubilatorio sin contar el bono. Entonces, Claro. en el número total es más bajo que la inflación, el ajuste. ¿Cuánto está la mínima hoy, Ismael? Y la mínima ahora con el bono creo que está más o menos, el haber está en 314.000 pesos, una cosa así, más 70.000 hace 384.000 pesos. Ok. Esa es la situación. Y con la moratoria pasa exactamente lo mismo. La moratoria, ¿por qué estaba funcionando? Porque hay una enorme cantidad de gente, estamos hablando de 8,5 millones de trabajadores ocupados que están en la informalidad. Si trabajan para una empresa, la empresa los tiene en lo que comúnmente llamamos en negro. Y entonces llega el momento de la jubilación y lógicamente no tienen los 30 años de aporte. No es responsabilidad ni del trabajador ni del futuro jubilado, sino justamente de las empresas que no registran en forma correcta desde el punto de vista de la legislación laboral y previsional a esos trabajadores. Claro. Entonces, con estos vetos, ¿cómo queda la situación? En primer lugar, los de haberes mínimos van a estar recibiendo todos los meses menos que la inflación porque el bono va a seguir congelado. Y no olvidemos que hoy tenemos una estructura de haberes que en promedio está un 30% más abajo de la estructura de haberes que había en el 2017, porque con el recorte que hizo Mauricio Macri, más el recorte que le hizo Alberto Fernández, más el recorte que ahora le está haciendo a los haberes mínimos Javier Milei, y bueno, tenemos la jubilación mínima realmente en Muy valores golpeada. que son insostenibles como para que un jubilado que tiene incluso mayor peso de medicamentos en su estructura de gastos pueda llegar a fin de mes. O sea, la pérdida sostenida que han tenido las jubilaciones, particularmente las mínimas, ¿no? Y no solamente, del 2017 en adelante, bueno, se suma ahora la imposibilidad de entrar al sistema jubilatorio vía moratoria, porque, bueno, se puede aspirar solamente a la pensión en caso de cumplir la edad para jubilarse y no tener los aportes necesarios, ¿no? Exactamente, eso es lo que se llama la PUAN, Prestación Universal al Adulto Mayor, que es a los 65 años. Por lo tanto, ahí Varones y mujeres, claro. Claro, y sin derecho a la pensión por viudez. Y cuidado, tampoco pueden trabajar. Si trabajan y tienen ingreso registrado, pierden la PUAN. Cuando la ley previsional permite a la persona jubilada cobrar la jubilación y trabajar en relación de dependencia como autónomo o como monotributista, derechos que no tiene la PUAN, con lo cual están condenada esa gente
a cobrar de por vida el 80% del haber mínimo, que es lo que fija la ley para el caso de la PUAN. El 80% de la mínima con o sin bono. Con bono. Con bono, perfecto. Con el bono congelado como el resto. Con lo cual ellos están ganando, bueno, el 80% de la mínima. Bueno, sí, están son unos 300.000 pesos. Claro, un poco más de 300.000 pesos, nada más. Ahora, evidentemente, con 300.000 pesos, una persona de cualquier edad no puede llegar a fin de mes. Gracias, Ismael, que tengas buen día. No, buen día para todos. Suerte. Hasta luego. Vamos a ver dónde anda Juli Roffo. Buen día, Juli. María, ¿cómo estás? Estoy en el barrio de La Boca, de hecho estoy subida a una de esas escaleras que se construyeron en este barrio para cuando este barrio se inundaba mucho, así que estoy bien alta, y detrás mío tengo, no sé, para los que nos están viendo no lo podrán ver, tengo una pared negra en pleno caminito. En realidad esto es sobre la calle Magallanes, pero es una de las calles más atractivas de este paseo peatonal, de este paseo que atrae a muchísimos turistas de las provincias de nuestro país y también del extranjero. Cuando llega buen flujo de turistas del extranjero, está lleno de carteles en portugués, por ejemplo, para que entiendan rápido. Pero ¿qué pasó? Amaneció en estos días, el 1 de agosto, esta pared amaneció, en lugar de con su colorido de siempre, completamente negra. Entonces empezó a preguntar en redes sociales qué había pasado, a armar una polémica, cómo puede ser que Caminito, que se caracteriza justamente por los colores, la variedad de sus colores, exactamente. Acá está el balcón en el que hay fila, cuando vos venís los fines de semana hay fila para sacarse la foto en ese balcón rodeado de colores. Bueno, estaba completamente negro. Los vecinos de la zona y las personas que están siempre vinculadas a las actividades turísticas y demás se preguntaron qué pasaba. Finalmente se reveló que lo que estaba pasando es que hay una acción publicitaria de Netflix, porque el 6 de agosto, dentro de 2 días nada más, se estrena una nueva temporada de Merlina, una serie bien oscura. El personaje de Merlina, esta Merlina que es la hija de los Addams, siempre vestida de negro, completamente vestida de negro, así que ese clima dark tiene que ver con el estreno de Merlina, esta temporada que va a tener a Lady Gaga como participante, y lo que hicieron fue bautizar a este pedazo de calle como Dark Minito, ¿no? Como haciendo un chiste con Caminito. Lo oscuro, dark y Caminito. Pero ya te digo, acá hubo como mucha conmoción. Pero el gobierno de la ciudad es el que autoriza esto, o sea, el gobierno claro. ¿Y a cambio de qué? El gobierno de la ciudad aclaró que esta pared no es parte del patrimonio porque está sobre la calle Magallanes, no sobre la peatonal Caminito, y que rápidamente volverán los colores habituales después de que se estrene la serie. En estos días van a volver a pintar. ¿Y cuánto cobra la ciudad por permitir que Netflix borre el paredón pinte de negro una de las paredes de Caminito durante el tiempo que dura la promoción de la serie? O sea, no lo sabemos. No sé. No lo sabemos. No sé si, estos paredones tienen que ver con negocios en los que se vende desde cuero hasta alfajores para llevarte de souvenir. Quiero decir, son paredes de emprendimientos privados, pero claro que la autorización la tuvo que dar la ciudad, como también la da la ciudad en el ecoparque, en el cartel que vemos habitualmente justo en diagonal al monumento de los españoles. Netflix tiene ahí como una cartelera para ir anunciando los próximos estrenos. Claro, lo que era la entrada, digamos, por Libertador al zoológico, no existe más. Exacto. La cola que había el otro día en vacaciones de invierno para entrar al parque porque hay un simulador de vuelo además también, que simulás ser un cóndor y vos sobrevolás los Andes. Me llamó la atención porque era una cola de cuadras y cuadras, daba la vuelta a la manzana entera, esa manzana gigantesca. Bueno, y ahí entre la rural y el ecoparque siempre hay un montón de gente en vacaciones de invierno, pero Netflix ahí sobre la avenida del Libertador tiene su cartelera que va actualizando, que va haciendo como chistes o con sus estrenos o incluso con la coyuntura, pero sí y ese es un espacio bien de la ciudad, porque si me preguntas, acá finalmente venden alfajores, la ciudad lo tuvo que autorizar, no sabemos a cambio de qué, pero el ecoparque es completamente porteño, así que ahí hay una autorización directa.
Sí dijeron que acá enseguida se va a volver a pintar con los colores habituales, pero mucha gente pasa y se entera a la pasada y se pregunta qué pasó. Igual, te digo, la gente hoy está concentrada, sobre todo los niños, en la vuelta a clase. Se terminaron las vacaciones. Total. Es arrasador el paisaje de los niños. Arrasador, te parten el corazón los chicos volviendo a clases. Sí. Alguno irá contento, Juli, alguno irá contento. Juli, lo que pasa es que está ponchada frente al riachuelo. Frente al riachuelo le está pegando el frío. Está lindo, está lindo. Okay. Pero sí, había niños contentos, María, pero eran uno de cada muchos. Sí. Yo le pregunté, toda nuestra solidaridad. Yo le pregunté a mi hija si quería volver a clases ayer y me dijo que sí. Bien. Obviamente no quería estar más con vos, David. Pero me imagino que hoy a la mañana debe haber dicho... una semana en Córdoba con David y dijo, bueno, vuelvo a clase. No, pero digo, me imagino que hoy a la mañana, cuando la despertaban, debe haber dicho ni en pedo. Sí. No, claro. Ahí va. Bueno, Juli Roffo, gracias desde La Boca y ese paredón negro, que finalmente es un acto promocional de Netflix que acá nos tiene hablando del estreno de Merlina. O sea, que en parte el objetivo está cumplido. Gracias, Juli. Absolutamente. Hasta luego. Bueno, a ver, Messi salió muy tempranamente en un partido, como eso es poco habitual. Enseguida se encienden las alarmas respecto a la dimensión de la lesión que pudo haberle causado que pidiera un cambio tan rápido, ¿no? Sí, a los 10 minutos se fue Messi del partido del Inter de Miami frente al Necaxa, un partido que terminó 2-2 por la Leagues Cup y después ganó el equipo de Javier Mascherano por penales. El propio Mache habló de la lesión de Messi. Sí, bueno, Leo sintió una molestia en el isquiotibial y bueno, hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión, seguramente algo tenga, quizás no sea algo tan grande porque fue, digamos, no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia. Bueno, lesión leve, dijo Inter de Miami después que tiene Messi en isquiotibial de su pierna derecha. Claro, Leo jugó 31 partidos ya en lo que va del 2025 y la realidad es que, bueno, es exigente este trajín para alguien que tiene 37 años. ¿Y cómo terminó el partido? 2-2 y ganó por penales el Inter de Miami, que en definitiva le ¿Con gana De Paul? Mascherano, sí, con De Paul, que además metió un penal, lo festejó Tini Stoessel allí en la tribuna, que además, bueno, es el triunfo de Mascherano contra Gago, porque Gago está en el Necaxa, María. ¿En México? Claro, Gago es el que es el entrenador. Pudo volver, porque se había ido, había quedado muy mal con un equipo mexicano cuando agarra Boca, ¿no? Sí, con Chiva de Guadalajara. Bueno, ahora volvió a Necaxa. Mirá. Lesión para Leo, pero lesión leve. Okay. Así que, bueno, ojalá que pronto lo tengamos otra vez adentro de la cancha. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica que brinda un servicio profesional en el alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Los puedes buscar en redes @melex.argentina o melex.com.ar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Escabe Aquapiu, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Escabe Aquapiu, mucho más que un termotanque. Escabe. ¡Felicita! Social Lunch, el servicio de almuerzo para empresas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 45 opciones de platos para que cada colaborador elija desde la aplicación y lo reciba en el trabajo todos los días. Entregamos más de 15.000 almuerzos por día en 350 empresas. Social Lunch. Proponelo en tu empresa y conoce el beneficio de almorzar bien. www.sociallunch.com.ar. Donde se come bien, se trabaja mejor. Una solución del Grupo Troncheto. ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. Break the silence, come crashing into my little world. UrbanaPlayFM.com. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Somos la radio que ves. 8 de la mañana de este lunes de vuelta a clases. Suerte a los chicos en el primer día de clases de esta segunda parte del año. Suerte a los padres, madres, hinchando con los chicos para retomar las rutinas escolares. No está mal la temperatura que los recibe, 9 grados 1, un poco más abajo en zonas suburbanas, pero sale el solcito caliente y va a una máxima de 16 grados. Lo que tienen que saber hoy, usuarios del subte, es que va a haber paro de todas las líneas de subte, incluido el premetro, entre la 1 y las 3 de la tarde. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei durante el fin de semana, seguramente también para que pasara ahí durante el fin de semana, vetó finalmente, charlábamos recién de eso con Ismael Bermúdez, la ley que había aprobado el Congreso Nacional para reconocerle, no es que en un incremento de la nada, sino que le reconocía o le reponía a los jubilados un incremento del 7% que le quitaron cuando Javier Milei asume la presidencia hace 1 año y medio. Venía de una fórmula trimestral el aumento de los jubilados, que terminó siendo muy perjudicial para los jubilados porque en escenarios de alta inflación se acumulaban 3 meses de pérdida de poder adquisitivo y recién ajustaba. La cuestión es que pasó a ser un ajuste mensual, pero en ese cambio de una fórmula a otra, bueno, le sacaron un 7% a los jubilados. Y adicionalmente, lo que viene haciendo Milei también para aplicar la motosierra de lo que es el gasto jubilatorio, es que el componente de lo que es el bono está congelado desde que asumió Milei. 70.000 pesos eran cuando llegó al gobierno, 70.000 pesos siguen siendo ahora, con lo cual cuando se aplica ahora mensualmente el incremento jubilatorio, es solo sobre la parte del haber, no sobre el bono que se mantiene congelado, con lo cual los jubilados desde entonces siguen perdiendo de a poquito contra la inflación mes a mes. Adicionalmente, además, haber cerrado la canilla, y esto también lo vetó Milei, el gobierno había repuesto la moratoria jubilatoria. La gran mayoría de quienes llegan a la edad de jubilarse, 60 las mujeres, 65 los varones, no tienen los aportes suficientes, no porque no hayan querido hacerlos, muchas veces pues sus empleadores no se los hicieron, en el caso de las mujeres, el sector de mayor informalidad es el empleo en casas particulares. La cuestión es que ahora quienes llegan a esa instancia, si no tienen la cantidad de años de aporte necesarios, los 30 años, solo pueden acceder a la pensión universal, que es un 80% del haber mínimo, con lo cual es todavía más bajo. Y además tiene, como nos contaba Ismael recién, otras características que hacen que no sea compatible con el trabajo, que solo se puede acceder a partir de los 65, con lo cual retrasa para las mujeres 5 años esa posibilidad, no se hereda y demás. Con lo cual el gobierno viene sistemáticamente, digamos, recortando en jubilaciones y esto se profundiza con el veto de Milei de las últimas horas. Tampoco dio lugar Milei, hay que ver a ver si el Congreso insiste por lo menos con esto, con el tema de la ley de emergencia en discapacidad. La ley de emergencia en discapacidad lo que busca además es algo muy de reposición de una cuestión de justicia en la reparación, de actualizar las cápitas que se pagan a los prestadores de la discapacidad, que digamos que tienen que ver con distintos tipos de asistencia, transporte, escuelas, médicos, kinesiólogos y demás, que bueno, ante cápitas que no se van actualizando, bueno, se les dificulta cada vez más a las familias con algún integrante con discapacidad tener la posibilidad de seguir contando con el apoyo de los profesionales que los acompañan. El Congreso, me contaba recién David Cayón, que la idea de la oposición, que siente que no tiene ahora mismo el número necesario como para insistir, sobre todo en la Cámara de Diputados, con estas leyes que ahora vetó Milei. La idea es, bueno, seguir insistiendo con el tema de las universidades, que también tienen un problema de financiamiento. El tema del CONICET, vuelve la protesta del CONICET, 48 horas va a haber de protesta esta semana, en el medio del boom de lo que está pasando con los biólogos que están embarcados en ese bote de este proyecto internacional que termina ganando un equipo del CONICET para hacer el relevamiento de la parte de 4.000 metros debajo
del mar en Mar del Plata, que está generando tanta fascinación. Bueno, en ese contexto, donde algunos de los integrantes de ese equipo más vienen hablando de la pérdida de poder adquisitivo y demás que vienen sufriendo, otro de los sectores castigadísimos por la motosierra de Milei, que son los salarios de la Administración Pública Nacional, que perdieron un 30% desde que asumió Milei contra la inflación. Así todo, les decía, es probable que, por lo que me contaba David, no haya número en la Cámara de Diputados ahora mismo como para insistir con esto. Quizás lo retoman más cerca a las elecciones, aunque sepan que no van a ganar, quizás lo ponen arriba de la mesa más cerca de las elecciones, me refiero del 26 de octubre, que es cuando se eligen diputados y senadores nacionales. Quizás ahí vuelven a tratar de llevarlo al Congreso como para que quede en evidencia que Milei tomó la decisión de vetar estas leyes y de que el superávit fiscal venga de la mano de estos ajustes. Pero uno de las fuerzas que tiene Milei hoy tiene que ver con que el PRO está muy partido y muy dividido respecto de qué hacer con ir o no en una alianza con los libertarios y por lo tanto cómo comportarse en el Congreso. Por ejemplo, uno de los que había votado la asistencia a Bahía Blanca, que era otra de las leyes que vetó Milei, era Cristian Ritondo, que ahora está con Milei y los libertarios en Provincia de Buenos Aires, con lo cual hay un sector del PRO con el que hoy cuenta el gobierno para no avanzar, para impedir que el Congreso insista con estas leyes que ahora vetó el Poder Ejecutivo. Donde hay un lío bárbaro es en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay una pelea a dos bandas por lo menos. Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en una situación de mucha confrontación con Milei. Milei, ¿se acuerdan? Que le quitó el saludo, lo dejó con la mano suelta. Tiene especial enquina Javier Milei con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue además un poco el que, cuando desdobla las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, plantea un primer escenario de enfrentamiento con el gobierno. Van a elecciones, pierden contra los libertarios. En ese contexto, Mauricio Macri, el presidente del PRO, primo hermano de Jorge Macri, dice, ok, bueno, perdimos, vamos a un acuerdo. Jorge Macri no está nada convencido de ir a un acuerdo con los libertarios y entre otras cosas porque Karina Milei es muy poco generosa en el triunfo. En la Ciudad de Buenos Aires se van a votar 13 diputados, entran en octubre y es uno de los 8 distritos que elige senadores, con lo cual van 3 senadores. 2 por la fuerza que salga en primer lugar, 1 por la minoría. En ese contexto, ¿qué le ofrecieron? 2 lugares de diputados. O sea, al PRO le dicen, yo voy a nombrar la candidata a senadora, que seguramente sea Patricia Bullrich, y quien acompaña a Patricia Bullrich. Con lo cual, los libertarios se quieren quedar especulando con quedar primeros con los 2 senadores por la primera minoría en la Ciudad de Buenos Aires. Más de los 12 lugares que tienen expectativa de meter en el Congreso, 10 y darle nada más que 2 al PRO. Entonces muchos del PRO, entre, digamos, Jorge Macri, que dicen, bueno, a cambio de esto, más vale vamos solitos y quizás mantenemos nuestra identidad y quizás metemos incluso un diputado más. Pero claro, eso también significa admitir una nueva elección en la cual pueden quedar terceros y el PRO, que vio nacer su fuerza política Macri en la Ciudad de Buenos Aires, 2 derrotas consecutivas no le parece un buen negocio. Pero a la vez es una trampa también para el PRO, ¿por qué? Porque ir detrás de... ¿Cuál sería la idea? Ok, vamos con los libertarios entonces, ¿no? No hagamos papelones de nuevo. Ahora, si van con los libertarios, le suman caudal de votos. ¿Y eso qué significaría? Potenciar la figura de Patricia Bullrich, que va a ser probablemente la candidata a senadora. Entonces dicen, nosotros con nuestros votos vamos a hacer que Patricia Bullrich esté cerca del 50% de los votos, que es la candidata que después nos va a querer ganar la Ciudad de Buenos Aires, pero en nombre de Milei, aunque viene el PRO y de tantas otras fuerzas políticas. Con lo cual tienen hoy un Zoom, los del PRO, que están en un lío importante. No todos están encantados con la idea de quedar subsumidos dentro de las fuerzas libertarias, ni tampoco con lo que ofrecen los libertarios. Y en paralelo se va dando la carrera en la provincia de Buenos Aires. 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Ahí parece haber un escenario bastante competitivo entre el peronismo y los libertarios en alianza con el PRO. Pero claro, ¿qué empezó a hacer el PRO? Hay que ver cuánto eso sirve como argumento electoral, que es a decir los libertarios, ojo que los otros llenaron la lista de candidatos testimoniales y eso es un fraude electoral. De hecho, ya
4 de los 8 intendentes que van en esas listas confirmaron que efectivamente son solamente poner el nombre en la boleta, pues no piensan dejar los cargos de intendentes para ir de concejales. Pero bueno, la gran pregunta, además, más allá del armado electoral, el peso de estos vetos, el costo político que pueda pagar Javier Milei por estos vetos, tiene que ver con la apuesta de Milei a llegar en un marco de estabilidad económica a las elecciones de octubre. La gran pregunta es qué va a pasar en agosto con la inflación, si va a haber o no traslado a precios, o más bien en qué magnitud se va a trasladar a precios la suba del dólar de los últimos días, que fue del 14% en el mes de julio. Entonces, incluso Lucas Liach, que es un economista muy cercano al gobierno, de hecho trabaja con Federico Sturzenegger, dijo, perdón mi mandrilismo, ¿no? Pero creo que si no baja un dólar, un poco la inflación va a subir en agosto. O sea, estos niveles de dólar, un poco la inflación va a subir en agosto, porque la suba se terminó de dar en los últimos días de julio, el impacto va a ser sobre agosto, número que conoceremos en septiembre. Dice Lucas Liach, no me parece grave, es un proceso. Nunca es lineal una desinflación, es decir, no siempre va a la baja, puedes tener alguna suba en el camino. Argentina puede funcionar mejor, dice, con este tipo de cambio que a 1.100 pesos, dice Lucas Liach. Lamentablemente en la vida hay dilemas, dice, como lo que perdés de un lado, o sea, se vuelve un poco más competitivo el tipo de cambio, pero a la vez tenés que pagar con un poquito más de inflación. Bueno, hay que ver si eso ocurre y en qué medida, si es que daña electoralmente las chances de Milei en octubre, el hecho de que la inflación, cuánto va a terminar impactando, si la inflación de agosto finalmente rompe la ruta descendente por efecto de la suba del dólar, asumiendo que el tipo de cambio quede donde está, ¿no? Y que en las próximas jornadas el gobierno logre estabilizarlo donde está ahora. Ya dijo Federico Furias, el integrante del Banco Central, ayer fue a la televisión a decir, ojo que si llega al techo, que es 1.450, estamos preparados, y eso es lo que dice además la flotación dentro de la banda, para intervenir. Dijo, tenemos el poder de fuego necesario para hacerlo. No es el escenario que estamos viendo, aclaró Furiase, pero en caso de que eso ocurriera, estamos listos para intervenir. De Leo Pillows. Miren, nuestra multiplataforma ya amaneció, qué lindo, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires, tenemos el solcito a nuestras espaldas sobre la terraza, los chicos ya habrán ingresado a clase, padres aliviados, retomando la rutina, ¿está fresquito? Sí. Sí, ustedes estuvieron afuera tomando está frío. fresquito. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la Copa Argentina. Tuvimos mucha Copa Argentina en este Sí, fin sobre de todo semana. porque no hubo fecha, que no Claro. tenés otro tema del cual hablar. Adelante. Exactamente. Bueno, sí, vamos a hablar por eso de la Copa. Quedó eliminado Independiente, perdió feo Independiente con Belgrano de Córdoba el viernes. Quedó eliminado San Lorenzo de Almagro y me quiero quedar un poco ahí, más allá del triunfo, obviamente, de River frente a San Martín de Tucumán. El River le ganó bien al único equipo que era de los sobrevivientes del fútbol del ascenso, le ganó 3-0, y el triunfo de Racing sobre Riestra 3-0 también. Avanzó Racing a cuarto de final y avanzó River a octavo de final. Todavía falta para que se encuentren, si es que River le gana a Unión, entre Racing y el equipo de Gallardo. Pero perdió San Lorenzo, me quiero quedar ahí un poco. San Lorenzo perdió con Tigre. Quedó eliminado el equipo de Damián Ayude en una circunstancia bastante particular, que pone en claro un poco un detrás de escena. Tigre es amigo de Morón. Y jugó en la cancha de Morón este partido, se jugó en la cancha de Morón. Y los otros dos que jugó Tigre en Copa Argentina. Sí. 3 partidos en la cancha de Morón, jugó Tigre. Sí. Y ya venía medio rara la cosa. Y vos fijate lo que dice Damián Ayude de lo que pasó, él tiene información de lo que pasó en la cancha de Morón, esto supuestamente fomentado por Tigre. La realidad me lo comentaron, todo lo que me decís me lo comentaron, no lo sé, no puedo afirmarlo. Sí vi que la cancha estaba cortada, de los dos lados sí estaba cortada. ¿Cortada? Cuando nosotros llegamos al vestuario ya estaba muy instalado ahí, pero me comentan también que nuestros utileros y nuestra gente antes estaba trabajando en el otro vestuario. Y bueno, la elección de la sede tampoco, te soy sincero, no sé cómo es el asunto. Sí sé que Tigre ya jugó acá y nos tocó
¿Y por qué cuál sería la ventaja para Tigre una cancha más chica? Bueno, es una cuestión meramente de lo futbolístico de Tigre, que le conviene la cancha más angosta. Y San Lorenzo, probablemente en la evaluación de Tigre, San Lorenzo juega con cuando llegan los técnicos, ¿no verifican el ancho de una cancha? Ya estás dormido. Cuando llegaste ya está borrada la línea y está la otra línea más metida para adentro. Eso se arregla con canchas, con la cancha con cerrada. Plata, además. Y con cancha cerrada. Se supone que Tigre, o sea, si eso Tigre no es local. Si eso pasó, Tigre le dio un dinero a Morón para que le achicara la cancha. Esto es lo que dice Ayude, que Tigre casi que ofició de local en un partido en cancha neutral de Copa Argentina para achicar la cancha, pero eso eso es verificable o no, con las imágenes. Hoy lo pueden medir o no. Sí, tiene que ser verificable. Okay. Bueno. No apareció la imagen de la cancha un poquito más angosta. Esto. Pero no apareció nada respecto de algo que hubiese mandado, en teoría, Tigre a hacer. Pero no hay un tamaño mínimo de cancha establecida por reglamento. Estaba dentro de lo reglamentario. Está dentro de lo reglamentario. Vos podés tener cancha. No está dentro de esto de achicar canchas, ir afuera, para adentro. Está dentro de o sea, las dimensiones de la cancha estaban dentro de lo reglamentario. Pero la cancha de Morón tiene ya tiene un parámetro fijo de ancho y largo. Y lo achicó. 8:19 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Se reglamentó la posibilidad de establecer un nuevo régimen de despidos, ¿no? Sí, el fondo de cese laboral es un nuevo régimen de indemnizaciones. Esto es lo que significa es la creación de cuentas donde se van haciendo depósitos que hace el empleador, que en el caso de una indemnización, de un despido, es esa la indemnización que te toca. Ya estaba reglamentado, lo que hizo ahora el Banco Central a partir de hoy es obliga a los bancos a abrir estas cuentas. Que son cuentas diferentes, no es una caja de ahorro, no es una cuenta sueldo. O sea, para contratos laborales nuevos, claro, supuestamente en acuerdo con los dos, es muy difícil si vos estás buscando un laburo y te dicen, che, yo te contrato, pero te contrato con un régimen de despido que va a utilizar el fondo de cese laboral para el que está buscando un laburo, no me gusta el régimen. Bueno, puede pasar, pero es más difícil que las condiciones las imponga quien busca trabajo. Sí. Digo esto porque Sturzenegger dice esto se acuerda libremente entre las partes, pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que para los nuevos empleos el empleador te puede decir el régimen laboral de despido que nos va a regir este contrato no es el actual, sino que voy a ir haciendo aportes a esta cuenta y en todo caso te despido con ese dinero. Con ese dinero, sí. Ahí lo que busca, obviamente el gobierno lo que busca es incentivar este tipo de régimen indemnizatorio, tanto es así que entre las modificaciones que se establecieron es que ese monto de dinero no paga ganancias. O sea, si a vos te despiden y cobrás eso, no va a tener... ¿Y que se invierte en fondos de inversión? ¿Cómo lo mantenés actualizado? Acá hay dos formas de hacerlo. La primera es una cuenta individual que está a nombre del trabajador. Por ejemplo, nosotros hacemos un acuerdo, vos me abrís una cuenta en un banco y me decís, bueno, este es el fondo de cese laboral y está a nombre mío esa cuenta. Pero que solamente lo puedo utilizar en el momento en el cual... que cesa la relación laboral. Claro, cesa. Y la otra es la modalidad colectiva. Esto es mediante... ¿Una empresa? No, mediante un convenio colectivo de trabajo. Por ejemplo, la UOCRA. Y aportan todos a un mismo fondo. Claro, aportan todos a un mismo fondo y de esa manera se establece. Ahora, ¿cómo se rige esto? Sí, a través de fondos de inversión, a través de ese tipo de cosas, como para que... no pierda valor no pierda valor, claro, ese dinero. Pero a partir de hoy ya está totalmente establecido el régimen, porque vos antes lo que tenías era que el régimen estaba establecido por ARCA. Pero no existía la regulación para los bancos de cómo manejarlo. Vos sabés que cuando la semana pasada salió, David, un informe muy interesante de La Nación, que le preguntó a través de acceso a la información pública, cuánto estos regímenes incentivan, digamos, la idea es decir, del gobierno, vamos a tratar de bajar la informalidad, haciendo que no sea tan oneroso los despidos, bajando multas y demás. ¿Cuántos empleadores se adhirieron al blanqueo laboral? ¿Cuántos trabajadores fueron inscriptos? Le preguntó La Nación al gobierno y le contestaron
menos de 13.000. Sí. Muy poquito. Hay que ver qué resultado dan. O sea, la hipótesis de que el trabajo negro es muy alto porque es muy caro tener un trabajador registrado o pagar indemnizaciones. Bueno, hay que ver cuánto de estas formas nuevas generan o no el atractivo suficiente como para generar empleo registrado. Sí, a ver, lo que pasa es que el problema que tiene el incentivo para el trabajo registrado también es que esto que vos decías, bajaron las multas. Entonces, por ejemplo, para una empresa, la Secretaría de Trabajo tiene algo que se llama la Policía del Trabajo. Sí. Bueno, que es la que va a las empresas y certifica que esté todo en orden, que los trabajadores están bien contratados, que se paguen los aportes. Bueno, las multas eran bajas ya de por sí respecto del impacto que tenían no cumplir para una empresa. Bueno, al bajarla no hay incentivo para esa empresa. Para blanquear, bueno, pero el blanqueo podía blanquear para atrás, le permitía hacer, pero tampoco, ni así. Hay que ver ahora cuánta gente adhiere a este nuevo régimen que el gobierno venía insistiendo que lo toman del modelo de la UOCRA, particularmente porque los trabajadores de la construcción, como rotan por la naturaleza propia, digamos, sobre todo los que laburan en obras que empiezan y terminan, hay parates ya por la propia dinámica del trabajo, entonces la construcción ya lo tenía incorporado. Sí. Con Planóvalo estás cada vez más cerca de tu próximo Ford. ¿Sabías que las nuevas Territory y Maverick ahora pueden ser tuyas? No te pierdas los planes 70-30 de 84 cuotas con hasta 12 cuotas fijas. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Entra a planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Planóvalo lo hace posible. Planóvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. El fenómeno del streaming de CONICET, que es espectacular lo que está pasando y lo que pasa con los biólogos, además que se han convertido en como figuras de consulta. En estrellas. En estrellas. Nadia Cerino se pasó a ser conocida como Nadia Coralina. Y decía esto, a ver. Las tiene arriba las Claro, figuras. sí. Ahora sí, no las había visto, Carly. Sí, por lo menos vino una. decorada. Se puso un collar para salir en la tele. No sé si lo notan, pero además de esta estrella grande que estamos viendo, todo el sedimento alrededor está lleno de pequeños ofiuros. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. Hermoso. Merenguito. Bueno, ahí están los biólogos interactuando permanentemente con los usuarios que están batiendo todos los récords para lo que es una expedición científica de interés, porque, bueno, la posibilidad de ver qué pasa a 4.000 metros abajo del mar, a unos 30 kilómetros de la costa de Mar del Plata, a través de esta expedición del CONICET, donde les preguntaron por el tema del CONICET. Tenemos un poquito más de Nadia, Leo. Ahí va. ¿Sabes qué? Quiero destacar una pregunta que pusieron. ¿Este trabajo que están haciendo, para quién es? ¿Se queda en el país? El material, por el convenio firmado entre el CONICET y el Smith Ocean, el material va a quedar todo en Argentina, todos los animales que estamos juntando quedan en Argentina. Después podemos... Pero dice, ¿el trabajo que están haciendo para quién es? Para nosotros. Y esa para la comunidad científica. Bien, para nuestro país. Sí. Nadie le preguntan a partir de las preguntas de los usuarios. El Smith Ocean es el instituto extranjero donde el CONICET gana, finalmente se presenta este equipo y ganan una licitación, una convocatoria, un concurso, internacional, y quedan ellos a cargo de esta expedición en la cual, bueno, están mirando ese relevamiento y qué pasa con las especies que sacan, ¿no? Claro. Y ahora ya que preservan casi todo. Sí, y confirmaron que en octubre se va a volver a realizar otra expedición que será 500 kilómetros de Viedma y Rawson, y también va a ser junto con Smith Ocean y va a ser transmitida también. Yo dije 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Bien. Bueno, y esto es un fenómeno, estamos todos hablando no solo de las especies que vemos, ya recordamos los colores que la estrella culona, que es muy similar a Patricio Estrella, es un furor. Tal es el furor que María Becerra,
Serra, que volvió tras una complicación que había tenido de salud, lanzó su nuevo tema Infinitos como el mar y ella también estaba viéndolo y subió imágenes. Serra fanatizada con este fenómeno del que streaming. Los libertarios vivieron como un ataque. O sea, Sí, Agustín sí. Romo salió a insultar en un lenguaje soez, como suele ser que hacen, a partir de un hilo de Greenpeace que hablaba acerca de la importancia de esta expedición y de preservar la naturaleza y demás. Greenpeace se había opuesto en su momento a la exploración petrolera que Claro, hicieron en Mar del Plata. en las costas de Mar del Plata, que finalmente incluso avanzó, pero no dio resultados, de que no parecía lo suficientemente atractiva en términos de la exploración petrolera. No fue por la intervención de los grupos ambientalistas que se frustró. No, hubo una discusión política ahí Sí. que lo más paradójico de esa discusión es que quien había interpuesto un recurso de amparo para que no se haga la exploración fue el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que hoy es candidato de los libertarios. De los libertarios. Claro. Entonces, lo mismo, se hablaba sobre el ingreso del buque, que es de bandera o de una empresa inglesa. Bueno, el ingreso de ese buque está autorizado por el gobierno nacional para poder hacer eso, o sea, por el ministro Petri y por la ministra Patricia Bullrich. Con lo cual, digo, más allá de las voces de los libertarios en contra de la expedición del CONICET, lo viven como un ataque, es una cosa increíble, como si la valoración de la ciencia y de la actividad de la ciencia fuese un ataque. Pero bueno, está bien porque ellos atacan al sistema de científico de conocimiento con un recorte del 30% en los salarios de la Administración Pública Nacional, 20% en promedio. O sea, si hay sectores castigados por la motosierra, el sistema científico está entre esos particularmente. 8:30 de la mañana. Bueno, vamos a charlar un poquito con un colega que escribe habitualmente una columna en el diario La Nación vinculada a temas económicos. La última que publicó en La Nación dice: Javier Milei frente al peor rival en una campaña. El malestar del presidente tiene varios días. Dice, después del desarme de las letras fiscales de liquidez que estaban en manos de los bancos, el gobierno no logró convencerlos de pasar el 100% de esos fondos a otros instrumentos y eso le mete presión al dólar justo cuando entran menos divisas porque ya casi se liquidó toda la cosecha. Y cuenta acá Francisco Olivera la trastienda del enojo furibundo que está teniendo Milei con los bancos. ¿Cómo anda, Francisco? Buen día. ¿Qué haces, María? Gracias por llamar. Por eso hay una cita, le atribuís una cita que en privado habría dicho: si se van a hacer los vivos con relación a los bancos, puedo hacerles subir los encajes al 50% para que no quede un solo peso en la calle. Sí, y fue un poco lo que, no al 50, pero al 40 lo subió el Banco Central el viernes. Estaba previsto que quedaran en el 30 y me da la sensación de que es una medida que puede no ser la primera, digamos. Me parece que el malestar todavía sigue, eso me consta. Hay como de los dos lados, o de los bancos en general, en otras oportunidades hizo nombres. El macro, ¿no? Le da al macro. La duda es, bueno, a ver, esto se arregla, esto se va a quedar así, bueno, no lo sabemos, lo vamos a saber seguramente esta semana. Porque hay, o sea, es un mes agosto con muchos de estos vencimientos, ¿no, Francisco? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Estamos en conversación con Francisco Olivera, periodista. Hola. ¿Me escuchás? No. Ahí va. No, bueno, ahí cortamos y volvemos a llamarlo a Francisco, porque el gobierno, a ver, Milei habló con la traidora de Victoria Villarruel, hablan del riesgo Cuca, hablan de los degenerados fiscales, del Congreso, pero la verdad verdadera es que el enojo es con los bancos, los que creen, o sea, los economistas, hablaba Martín Redrado también de una improvisación, los errores, o sea, la falta de previsión de qué iba a pasar con todos estos vencimientos, estas letras en pesos que tienen los bancos, y ahí estuvo verdaderamente la fuente de inestabilidad de los últimos tiempos. No en los digamos, Joseph Stiglitz, que no tiene nada que ver, el exministro, el ex número 2 del Banco Mundial, que dijo que otra vez Argentina se endeudaba en niveles insostenibles en el tiempo, como que en lo público Milei habló de una conspiración donde metió en una ensalada a un montón de protagonistas, pero en el
el fondo la calentura estaba realmente dirigida a los bancos, como nos estaba contando Francisco Olivera. ¿Logró reengancharse o no? Bueno, y decíamos, originalmente era con el Banco Macro de Jorge Brito, después incluyó también al Galicia en el enojo, aunque como decía Francisco, no los mencionó. Francisco ahora sí está de vuelta. Decía que, aunque en público habló de mucha gente que nada que ver con los bancos, en privado el enojo es con los bancos. Sí, en privado nombra a todos, o nombra a 2 o 3. El tema es que a mí me llamó la atención que esta vez no hizo nombres, como te acordás, hace un año hablaba de los puts, el Banco Macro y no sé si había algún otro. Esta vez no lo nombró, entonces de eso infiero, bueno, por ahí hay alguna intención de que esto no siga escalando, porque obviamente es un sector muy sensible. Yo ahí cito, Néstor Kirchner decía siempre, con los bancos no se jode, ¿viste? Claro, además es raro porque este gobierno, digamos, con un equipo económico muy orientado hacia lo financiero, que el conflicto les nazca con los bancos, es raro, o sea, que en el que fallen justo en eso. Es que ahí, a mí me parece que ahí hay una cosa que es lo que pasó y otra cosa es un discurso. Da la sensación de que ahí hubo un error de timing, no lo sé exactamente, pero en este desarme de las LEFIs para pasar al otro instrumento que son las LECAPs, me parece ahí que hubo 2 o 3 días que quedaron dando vueltas esos pesos, y fíjate que incluso la emisión de deuda que hizo el Tesoro no logró convencer al 100%, o sea, quedaron creo que 2 billones, más o menos 2 billones con B, dando vueltas, que son un poco los que pueden estar presionando sobre el dólar, y me parece que ahí hubo un error evidentemente, por lo menos de timing del equipo económico, pero si vos los escuchás hablar uno por uno, yo incluso me tomé el trabajo de escuchar toda la entrevista que le dieron la semana pasada a Alejandro Fantino, que fue como 3 horas, y vos los escuchás y los ves a todos muy tranquilos y a todos con el mismo discurso. Después cuando tratás de hablar off the record con algunos de ellos, es como que evitan el tema, pero evidentemente acá dijeron, hubo un acuerdo, bueno, vamos a decir esto, vamos a hablar de periodo electoral, de presión del resto de los sectores. Fíjate que la meten hasta a la vicepresidenta Villarruel en el tema, pero seguramente debe haber autocrítica hacia adentro. O sea, a mí nadie me lo dijo así, pero es todo muy finito, ¿viste? Había que dar un salto en un momento de baja entrada de dólares. Recordemos que esta ya es una etapa, si vos ves lo que entró del agro, lo que empieza a entrar del agro a partir del 18 de julio, es mucho menos, y es justo cuando empieza a subir el tipo de cambio. Sí, entonces, es todo muy finito, ¿viste? También nos decía Hernán Lacunza el viernes pasado, ¿no? Decía, no es que estás en algo que no podías prever, estás entrando en el tercer trimestre, que es la víspera de las elecciones de octubre, y cuando se te acabó la liquidación gorda de la cosecha. Dice, nada de esto era imposible prever, son, digamos, variables con las que contabas desde que arrancaste el año, con lo cual no debería sorprenderte este escenario. No, claro, bueno, pero por eso digo que evidentemente, o por ahí se subestimó el problema, se pensó que a esta altura iba a estar, iban a entrar dólares de otro modo, por la salida del cepo. El colchón que nunca le reglamentaron, claro. ¿No? Claro, por ejemplo, mirá, me había olvidado de esa medida, claro. Ahí se esperaba que eso, como decía el gobierno, monetizara la economía, que entraran más dólares, y bueno, y eso todavía está recontra postergado, ¿no? Y vimos ayer por primera vez a Furiase, ¿no?, en La Nación Más, hablar de que el gobierno está listo para intervenir si es que el dólar va al techo, ¿no? Ya dejamos de decir que iba a ir al piso, y lo que dijo, estamos listos para intervenir si llega al techo, que sería 1.450, lo cual es toda una novedad en el discurso oficial. Claro, es cierto, eso, bueno, eso está en el acuerdo con el fondo. Para el gobierno igual, esta medida que tomó sobre los encajes, por lo menos en el equipo económico, piensan que con eso va a ser suficiente, pero bueno, eso... La medida sobre los encajes es obligar a los bancos a tener paralizados mayor cantidad de pesos para evitar que los vuelquen a otro lado. Claro, de cada 100 pesos que tenga un banco, 40 quedan inmovilizados. Exactamente, a inmovilizar esa parte, entonces eso hace
obviamente seca más la plaza financiera y hace que haya menos pesos disponibles para ir tanto el dólar como los precios. En realidad el problema de fondo acá es los precios, ni siquiera el dólar, es los precios y sobre todo en un momento electoral, porque si vos vas bajando la emisión monetaria como hizo el gobierno, bajando el gasto, teniendo equilibrio fiscal, a la larga seguramente no va a ir a precios, pero eso es un proceso que lleva tiempo y que tiene que ver con la medición del IPC, del INDEC en un periodo electoral. Digamos, ahora viste que están diciendo que le llegaron, a partir del viernes, llegaron listas de proveedores a los supermercados con algunos aumentos como consecuencia de la corrida de la semana pasada. Bueno, vamos a suponer que lo ponen en las góndolas y que eso no se convalida, el consumidor no lo compra, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso lleva un tiempo. El INDEC lo mide todos los meses. Ponele que el supermercado tiene el café en la góndola un mes y caen las ventas, pero lo tiene un mes. Bueno, ese precio quedó en la planilla del INDEC y en un periodo electoral es muy relevante para el gobierno esto. Entonces hay un tema también de apuro electoral. Seguramente si no estuvieran las elecciones, los ánimos estarían distintos, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Con el traslado a precios, qué pasa hoy con el dólar, con los vencimientos en pesos. El fondo acaba de darle, ¿no?, un nuevo apoyo bastante notable, que no es solamente haberle perdonado la meta de la acumulación de reservas, sino que además dijo, en septiembre no volvemos, vamos a volver a fin de año, en lugar de venir trimestralmente para no meter ruido en el, no lo dice de esta manera, pero digamos, para no venir justo antes de las elecciones, nos vemos en diciembre, le dijo el fondo. Claro, la gran novedad, digamos, en este caso es eso, el respaldo tanto del Fondo Monetario como también la Casa Blanca. Recordemos que ahora en 60 días se van a conocer los resultados de cómo fue el acuerdo de los sectores que pagan arancel cero, a diferencia de otros países. O sea, el frente externo, por lo menos institucionalmente, está el respaldo. Después no es tan fácil porque el mundo está medio revuelto. Entonces eso también conspira para la baja en el riesgo país y todo lo que el gobierno necesita. Que acá es la otra pata importante, ¿no? Si no baja el riesgo país, el tema es que vos no vas a poder endeudarte a tasas razonables para pagar deuda. Entonces ahí otra vez volvés al tema de las reservas. Por eso es importante o que se recompongan las reservas o que baje el riesgo país. Principalmente que baje el riesgo país. Francisco Olivera, periodista de La Nación. Gracias, Beso grande. Beso, hasta luego. Había escrito la columna en la que habla de la furia en privado de Milei, que es con los bancos. Digamos, un público puede meter en la ensalada un montón de gente que está conspirando en contra del gobierno. Sí. O también la autocrítica del equipo económico, como, ¿no? Sí, la contracara también de la suba de los encajes es que te paga menos el banco o las billeteras virtuales. Y que enfría además, claro, vos pensás que menos crédito. Claro, las billeteras pasaron del 20 al 40 de encaje, con lo cual, antes por cada 100 pesos tenían que tener 20 ahí sin mover, pero 80 lo invertían. Y te daban sobre el rendimiento que obtenían ellos, te daban una parte. Claro, hoy invierten 60. Es menos el rendimiento. Con lo cual ofrecen menos rendimiento los bancos y las billeteras y también tienen menos crédito para ofrecer. También. O sea, son todas medidas, subir la tasa y demás, que atentan contra la actividad económica. Sí. Muy bien, 8:41 de la mañana. Juli Rofo, ¿por dónde anda? María, ¿cómo estás? Estoy en Recoleta. No sé si ustedes tienen panadero amigo, pero si tienen panadero o panadera amiga, hoy es el día para decirle feliz día. Es el día del panadero. Vamos los panaderos. Me gusta porque es una actividad que arranca con nosotros. Claro. O sea, es de las... Muy temprano. Antes, canillita, panadero, encender el horno, son las actividades. Yo salgo en mi barrio y la panadería hay olorcito que están haciendo el pan. Ese olorcito es impagable. El primer olorcito de la cocción de la madrugada es impagable. Te cuento, María, que el Día del Panadero tiene que ver con la creación allá por el año 1887 de el primer gremio de panaderos, muy impulsado por dos italianos anarquistas, viste que eran los años en los que la inmigración traía ese tipo de conocimiento, ese tipo de posicionamiento. Por eso el nombre de la Europa. factura. De hecho, claro.
Exacto, ahí me adelantó, me spoileó el compañero Sí. Cayón. Dale, David. Por eso el nombre de muchas de las facturas, porque, por ejemplo, el vigilante se bautizó por aquellos años como una manera de, aludir a la cachiporra de la policía, ese la palito cachiporra. largo que muchos años después Mafalda diría que es el palito de abollar las ideologías. El sacramento y la bola de fraile y también el suspiro de monja eran maneras de burlarse de todo lo eclesiástico, una tradición anarquista bien anticlerical. Y por otro lado, una cosa que a mí lo que más me sorprendió de todo esto es que la Cremona se armó con la forma que se armó, porque si vos la mirás desde arriba, como si te dijera con un dron, mirás la Cremona, que es esa masa hojaldrada, se ven como varias letras A en los bracitos que tiene la Cremona, y esa es una alusión nunca lo vi. a el anarquismo. Si la miran desde arriba, Mirá. como las patitas forman como Sí. letras Muy bueno. A. Mira. Así que esa... Ojo que van a entrar en era la una batalla alusión- cultural. Claro. Seguimos con esto y Y va a bueno. haber campaña contra cremonas, vigilantes y bola de fraile, ¿no? Sí, sacramento, suspiro de monja, exactamente. Vamos a tener muchos Eh, problemas. Bueno, pero ya te digo, es una tradición que se mantiene, porque además es una tradición que se mantiene de una época en la que se expandieron mucho las panaderías en Buenos Aires. Claro. Buenos Aires es una ciudad con muchísima panadería, porque era una manera de que hubiera alimento barato en ese entonces, harina, agua y demás, en barrios en los que se estaba llenando de población popular que llegaba con la inmigración y que necesitaba acceder al alimento y a la vez tener empleo, ¿no? Era una Claro. fuente de trabajo. Lo sabes, Juli, también que son esas panaderías que tienen horno propio. El problema es que las panaderías nuevas, o sea, las que son de cadena, les llevan ya prehecho todo. prehecho y las regulaciones también ahora son más exigentes para instalar hornos en determinados barrios, con lo cual también las viejas panaderías son de las pocas que quedan con horno propio, que es otra cosa, lo que está horneado en la propia Sí, claro. panadería, que el modelo de las panaderías de franquicia, ¿no? Bueno, Juli Roffo. Sin duda. Estoy en una de barrio, Sí. te digo. Estoy en una de barrio donde la docena de facturas está a 10.600 pesos y el kilo de pan, pregunté, 3.900 pesos. Así que 3.900. por ahí ¿Qué anda, pan? en Recoleta estoy. ¿Cuál? ¿Pan francés? Sí, El exactamente. miñoncito. 10 El lucas, miñoncito, sí. 10 lucas la docena. 10.600. Sí. 1000 el subte, Pero 10 viste 10 la que- docena. Ya empecemos a pensar, ¿no? Así. ¿Querés Igual llevar llevar al una laburo docena una de docena de facturas es facturas? algo que Claro. cayó en el desuso, ¿eh? O sea, tiene que ser una reunión. Si no, es como, bueno, voy a tomar el té con una amiga, son 3 para cada una. claro. cositas así. Ni hablar Sí. de las masitas que son tan. Olvidate. No, olvidate. No. Soy fanático de las masas y los dulces. Gracias, Juli Roffo. Feliz día a los Un panaderos, abrazo. los panaderos y panaderas, que seguramente son de los que amanecen temprano con nosotros también y que tienen pocos feriados, comparten muchas de las Sí, con y nosotros. laburan los fines de semana, cosa que a nosotros no nos toca, ¿no? A vos. Es verdad. Bueno, Abrazo. Sí. A mí. Un beso, gracias, Juli. 8:46 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, muchas gracias. Continúa la demora en la Panamericana desde la unión de los ramales de Pilar y Campana hacia Capital Federal, también en la autopista 25 de Mayo hasta Parque Chacabuco, zona de la Medalla Milagrosa. Trenes El Roca, hay que tener en cuenta todo el mes de agosto. El ramal La Plata funciona reducido entre Tolosa, una estación antes de La Plata, y Constitución. No llega a la capital provincial por obras de mejora. Subte, las 6 líneas y el premetro operan con normalidad y también, María, tener presente el paro de 13 a 15 que va a afectar las 6 líneas de subte y el premetro. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Tuit
Twitter de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que anda un poco perdido entre si Macri, Jorge quiere, el Mauricio acordar o no con los libertarios y demás. Parece que dicen que ni se hablan, Jorge y Mauricio, no sé en qué están. Pero cuestión, dice, di la orden, Jorge Macri, al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo la basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la norma vigente. A ver. Contra la pared. ¿De dónde sos? De Fiorito. De Fiorito. ¿Y qué estás haciendo acá? ¿Revolviendo basura? En la ciudad no se puede hacer más esto. ¿En Fiorito también lo haces a esto? No. Vas a agarrar y vas a juntar la basura y la vas a poner de vuelta donde estaba. ¿De dónde sos vos también, muchachos? Fiorito. De Fiorito. Así que van a agarrar las cosas, las van a poner y se van a retirar del lugar. Ponen todo y que quede todo limpio. El cartón, todo. La vereda tiene que quedar completamente limpia. Este es un policía de la ciudad que increpa a una persona que está revolviendo la basura, seguramente para comer, para juntar un cartón. Sí. Y le dice, ¿dónde sos? De Fiorito, pone manifiesto, digamos, la idea de que es gente de la provincia de Buenos Aires, que viene no a buscar comida de subsistencia revolviendo basura, sino a ensuciar nuestra ciudad, ¿no? Y si le pedimos a los vecinos que separemos la basura, si pensamos en el reciclaje, si pensamos en sacarla de manera tal que los que juntan cartones puedan tener subsistencia, ¿no? La idea de tratar como delincuente a una persona que revuelve la basura para ver algo que tiene para comer, ¿no? La idea de que en realidad gente que ensucia. A mí siempre me resulta muy conmovedor que gente que está en esa situación trate de encontrar su supervivencia. Obvio que, claro, uno como vecino de la ciudad, estando de otro lado, no querés que te ensucien la vereda. La vereda y demás, pero ojalá que el gobierno de la ciudad tuviese un poco más de imaginación para recolectar la basura más seguido, para reciclar, para generar canales de, ¿no? Sí, ahí me estaba fijando cuál es la sanción del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y la sanción va desde una multa de 200 pesos a 3.000 pesos o 15 días de trabajo comunitario en la Ciudad de Buenos Aires por ensuciar. No, bueno, y vi que los contenedores le reforzaron la idea de que hay que tirar de 7 de la tarde a 9 de la noche. Me parece que en todo caso lo que tenemos que buscar son maneras de facilitar la convivencia, ¿no? Sacar al que me molesta porque revuelve la basura para comer. Entiendo la convivencia, pero tratemos de apelar a lo mejor de nosotros como vecinos porteños. Bueno, mientras tanto, Lali Espósito tuvo que arrancar tarde un show, ¿no? Sí, el día viernes se iba a presentar con su tour. Ella está viviendo un gran momento en La Voz, pero sigue de gira y tenía que presentarse en San Juan en el estadio Aldo Cantoni y recibieron una llamada al 911 que decía: hemos puesto un artefacto explosivo porque no queremos que esa negra P kirchnerista actúe, de ustedes depende que no salga gente lastimada. 1 hora y media después, Lali pudo finalmente realizar el show y dijo como que no iba a hablar sobre el tema, pero finalmente habló a los espectadores de este show. No iba a decir nada porque me parecía el pedo, pero esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije: qué peligroso, qué triste la violencia, qué peligroso es el odio al otro, qué peligroso que es. Y lleva al peor lugar posible. Por suerte, la música y el amor se imponen. Gracias por estar hoy acá todos, de verdad. Gracias. Ahí va. Y después Lali, agradeció. Una de las jurados que más brilla en La Voz. En La que Voz, rompe sí. toda en Telefe. Que ahora tiene de co-coach a Dillon también y es muy divertida las participaciones que hacen en la previa a las presentaciones de las batallas. Y agradeció también a cada uno que juntó peso a peso para poder verla en el show de San Juan este día viernes. Y la emprendió ahora contra Ángela Torres, Milei, ¿no? Ángela Torres también le preguntaron en una entrevista qué había pasado, o sea, cómo recibía los ataques. Dijo, en realidad, a ver, a mí no me importa, pero el presidente tendría que estar en este momento haciendo otra cosa. Y sí, lo que destacó, que falta diálogo. Siento que últimamente se instaló como un miedo, ¿viste? A la conversación y al debate. Como una cosa de mejor no hablar. Yo no sé si es el camino, ¿viste?
Como que yo siento que está bueno poder conversar, que está bueno abrir el debate, que está bueno hablar con personas que piensan distinto a uno, ¿viste? Abrir la cabeza, abrir un mundo ahí, como... No creo que haya que tener miedo que por ser figuras... Porque lo que pasa es que sabes todo lo que se te viene después cuando nombrás ciertas cosas y sabes todo el odio que eso trae, pero a mí me encantaría y mi ilusión es poder desarmar ese odio y que exista un diálogo, ¿viste? Bueno, de Milei se emprendió contra Ángela Torres, pues ya había contado que en Japón, donde nadie roba nada, se robó algo en un local en Japón, como una picardía, dijo, chorra, cuca, además, como para desacreditarla a Ángela, otra de las artistas atacadas últimamente por Javier Milei. Que volvió con el no digamos lo suficientes a los periodistas y demás en las últimas horas en redes sociales. 8:53 de la mañana. Las voces, los títulos, los datos y el análisis. De acá en más, te informás. Después del veto a la ley de aumento del 7% a los jubilados, que les reponía la parte del incremento que les sacaron en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando la fórmula dejó de ser trimestral y pasó a ser mensual, y también buscaba actualizar el bono, que quedó congelado, razón por la cual las jubilaciones vienen aumentando menos todos los meses que la inflación. Y tampoco la moratoria, que el Congreso había votado para el regreso de la moratoria como vía para ingresar al sistema jubilatorio. Milei vetó todo esto, incluida la ley de emergencia de discapacidad, que actualizaba también el costo de las prestaciones que se les paga a los distintos profesionales de la salud, transportistas, educadores y demás que asisten a personas con alguna discapacidad. Bueno, Milei vetó todo esto. La primera aparición pública de Milei después de los vetos va a ser esta noche. Va a ir al Yacht Club, que es propiedad de los hermanos Neus, que son hijos de un empresario muy ligado al kirchnerismo, con un fin bastante trágico, porque mató a su mujer y después se mató él. Los hijos son muy cercanos a Santiago Caputo, son los dueños del Yacht Club en Puerto Madero y van a ser hoy los anfitriones de una reunión de la Fundación Faro, que es la fundación que libra la batalla cultural, como la llama Javier Milei, de la mano de Laje, un intelectual muy influyente sobre Milei, y hoy va a haber un acto allí. Esperemos ver, ¿no?, en qué modo llega Milei esta noche al Yacht Club. Sí, es un lugar que suele utilizar. Milei no es la primera vez que... ¿Se acuerdan las famosas cenas donde se pagaba $25.000 la mesa? Bueno, es un lugar que Milei utiliza habitualmente. Sí. Es lindo porque está ahí en el medio de, ¿no? El Yacht que tiene al lado del club de pescadores, digamos, en Puerto Madero, una locación antigua con una construcción lindísima hace muchos años, y después tiene otra en la parte nueva de Puerto Madero. Claro, en realidad el Yacht Club Puerto Madero es el que está sobre las Dársenas y el otro es el Yacht Club Argentino. Mira. Bueno, cuestión que Milei va a ir esta noche ahí, iniciando más hoy el ciclo lectivo. Los chicos, segunda etapa del año, cerraron las vacaciones de invierno con un 10% menos de turista y la estadía fue la más baja en los últimos 3 años. Mucha malaria para los operadores turísticos al cierre de estas vacaciones de invierno. La cúpula del PRO se reúne hoy a las 11 de la mañana, tiene un lío fenomenal entre Mauricio y Jorge Macri respecto de qué hacer, si ir o no. Tienen 3 días para resolver si van o no con los libertarios o se vuelven a ir con listas separadas en las elecciones de octubre, ¿no? Sí, ahí el conflicto tiene que ver con, los lugares que le da Karina Milei, que es intransigente. No. Le da 2 de 12. 2 de 12. 0 senadores. Sí, 0 senadores, y apoyar a Patricia Bullrich, que sería la candidata de La Libertad Avanza para el Senado de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo abren hoy los mercados, después que julio cerrara con un incremento del tipo de cambio del dólar del 14%, y qué va a pasar sobre todo con precios, si va a haber o no traslado a precios. El fin de semana, se habló de qué pasaba con las listas nuevas que a fin de mes le habían llegado a los supermercados de parte de los proveedores. Milei retuiteó a quienes decían que los supermercadistas se negaban a convalidar esos incrementos, apostando a que por la demanda caída, o por la poca, por cómo está decaído el consumo masivo sobre todo, no convaliden los consumidores esos incrementos y no haya tanto pase a precios. Sí, también es cierto algo que comentaba hace un ratito Francisco Olivera, que es el punto no tiene tanto que ver con cuánto se vende, sino el precio que tenés en góndola, porque para el INDEC,
cuando va, toma el precio, no toma cuánto se vende. Sí, el propio Lucas Liach, cercano al gobierno, anticipaba que seguramente esto se vea reflejado en la inflación de agosto, que se va a conocer en septiembre, justo el mes antes de las elecciones. Claro. El Fondo Monetario igual le dio un guiño bárbaro al gobierno, le mandó 2.000 millones de dólares y le dijo vuelvo en diciembre. Había una revisión prevista para el mes de septiembre, le dijo vuelvo en diciembre, pasa tranquilo las elecciones. Guido. Bueno, Racing ganó por Copa Argentina y ahora vuelve el campeonato local y tiene que jugar la academia el sábado con Boca y el martes de la otra semana tiene que ir a Uruguay a jugar octavo de final de la Copa Libertadores de América. Costas le tiró un palo a Boca por tener que jugar el sábado. Sabemos que lo que se nos viene es algo hermoso. Jugar cada 48 horas es divino. Yo estoy contento, no es que me estoy quejando, al contrario, igual me gustaría que capaz un día más, pero bueno, Boca no quiso jugar el viernes, así que bueno. Boca no quiso jugar el viernes y Boca lo lleva a jugar el sábado. Esto dice Costas, la realidad que va a tener. O sea que River juega contra Independiente. Claro, exactamente. Viste, pasa eso. River juega con Independiente y Boca juega con Racing en dos tremendos partidos en la vuelta del fútbol esta semana. Hay paro de subtes, como les venimos informando en todas las líneas, inclusive el premetro entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Vamos a ver qué nos dice José Bianco para el pronóstico. Presenta el clima Air Europa. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo vamos con la vuelta a clases? ¿Qué tal? ¿Qué haces, José? Muy bien, con Muy bien. frío. Esta es la recomendación, abrigar a los y las chicas porque vuelve el invierno un día. Y a partir de ¿Hoy ahora... nomás? Hoy y mañana, en realidad. Ah. Pero ahora está haciendo 8 o 9 grados, ¿no? No es Está como frío. A partir de, pero vamos a ir a 16 lindo, por la tarde. No, estuviste un sábado, te luciste. ¿Qué más quieren? Sí, no. Muy El bien. domingo también estuvo El el domingo más lindo, inclusive, Sí. me parece a mí, Sí, que el sí, sábado con más ratos de sol. Por eso, no, el libro de queja hoy no lo trae. No. ¿Sí? Muy Se los bien. traigo mañana si quieren. Primero disfrutemos todavía, a pesar del viento sur, que viene limpiando, viene trayendo aire más seco, una máxima de 16, quizá 17. Yo creo que nos quedamos en 16 hoy. Lindo día, pero mañana atentos porque sí se va a sentir el ingreso de aire más frío con una mínima entre 6 y 17 grados. Es el día quizás junto con el viernes más frío de la semana. Tenemos dos entradas de aire frío. Una es ahora con el viento sur de hoy, que mañana en la mañana se va a sentir, pero también mañana vamos a tener ratos de sol interesantes con apenas 14 grados de máxima. ¿Sí? Mañana es un día frío a fresco por la tarde con sol. Y después entramos en un periodo de miércoles, jueves y viernes de inestabilidad, pero por ahora las lluvias no las vamos a confirmar, vamos a ir de a poquito porque no es una chance muy importante, sobre todo la del jueves, pero lo bueno es que el fin de semana por ahora, más bien que mal. Pareciera que no va a llegar. Bueno. Así que si tienen planes... No, estamos recién arrancando la semana, lunes. ¿Sabes lo lejos que nos queda el viernes? Pero... ¿no? Sí, Terrible. En Europa se hacen planes 2, Hay 3, gente 4 organizada, semanas. sí. Hay gente organizada, bien. Nosotros porque estamos acostumbrados a desorganizarnos. parvachas. Por ahora les digo que el fin de semana viene bien para ir europeizándolos un poquito. Muy bien. Muchas gracias, Por José favor. Bianco. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Andy Cunesó, buen día, ¿cómo estás? Viene entrando. Ahí llega, ahí llega. Entrando. Sí. Bueno, porque lo ganamos. Es Hasta que se itinerante. recupere Ventura. Todo el año, entiendo. Hasta que se recupere Ventura. No, porque va a girar, estaba de viaje. Pasó el fin de semana con Delphi, que se los llevó al abuelo. Entonces cada uno de nosotros se lo lleva a su hogar y lo trae con una foto como alusiva al momento. Bien. Después hacemos el álbum del Martín Fierro. Es año pasado. Es el año pasado. El año que viene sí. Perdón, el año pasado estuve en el Ay, es programa. verdad que estuvo. Durísimo lo que acaban de hacer. Vacaciones Jopo. Bueno, entonces también puede También, te lo José puedes llevar. así. Durísimo. Llévatelo, te lo puedes llévatelo hoy. llevar. Ahora no lo quiero. Ahora te lo puedes llevar. Gracias. ¿A dónde va ahora? No sé a dónde va. Yo lo tengo que llevar esta semana al Congreso, el miércoles, te toca el miércoles. Quiero ver ese momento cuando pase por el escáner y el de seguridad del Congreso me diga, ¿puedes abrir la mochila, por favor? A ver qué trae. Son estrictos. Algún fierro. En el Congreso es más, generalmente debería saltar más cuando salen del Congreso. Se llevan, pero bueno. Un chiste, es que Un me chiste. quedaron de los 90. Bien,
¿Todo bien? En cualquier momento te pregunto por la vuelta de Mario Pergolini a la televisión. Me hizo gracia que el otro día en el Tengo Martín todos Fierro, los días, es como todos los días tengo te- noteros. Todos los En días la te- puerta. Le digo, hermano, en un momento ya es que hace un mes, boludo. Claro, Ya. ya Y está. bueno, La ¿Cuántas vuelta veces de más? Pergolini a Claro. la televisión. ¿Qué es medio- opinas, Sandy, de la ¿Qué vuelta opino? de Exacto, Mario a la ya, televisión? Al último, los últimos dos le digo, escúchame, ya aprendí, no voy a rechazar más al que venga, que me liquidaron, porque a uno un día le dije que era un 1 de mayo. Pero le digo, no puedo estar todos los días en televisión. Para eso vuelvo con PH que me pague. Claro, Bien, listo. ¿entendés? Si voy a estar todos los días en televisión. Dando nota, entonces no. le digo, no, ya está, hablé, pero no es que todos los días cuando. Y abro el voy a programa hablar. diciendo, me alegro que Mario vuelva a la tele. No, lo que pasa es que hay una parte que decís, todos entendemos el contenido de todos, está perfecto, pero bueno, no puede estar todos los días hablando en la puerta de la radio. vengan a la puerta. El Late Night Show, que en Estados Unidos está bajo ataque de Donald Trump. Es curioso, pues esta modalidad que es tan copiada del gran éxito Está de la copiada, tele. es un estilo de programa, no está copiado. Es igual. Es Es igual, un igual. late un night. monólogo con una banda en vivo, con uno que hace chistes y un reportaje con un famoso. Habla María O'Donnell que copia un formato que se hacía mucho en Argentina con Héctor Larrea, rapidísimo, que eran noticias con... Son un estilo de programa. No, sí, es un María. formato muy establecido. Sí, el pero no late es una night. copia, es un formato ya el Late Night, que ya se instaló como Late Night y es un formato. Cada uno lo hace con su estilo y su manera. Ahora soy el defensor de Mario Pergolini. Ahí está, vengan a la puerta. Prepárense. que Ahora está vuelve. defendiendo, Prepárense y solo voy a hablar por la guerra con Mario O'Donnell. Claro. No voy a Son hablar todos más. programas inspirados en los Inspirados. programas de los Sí, late es un night late night. norteamericanos. Sí, Ok, sí. que están bajo ataque de Donald Trump. Ya se cargó al más popular de todos, que se quedó sin contrato para el año que viene, Bien. Colbert, Ah, sí. en la CBS. Y todos los demás, dijo, son unos fracasados, termínenlos, qué sé yo, no sé, por ahora Jimmy Fallon, los demás fueron, la apoyaron a Colbert y qué sé yo, pero... Sí, ¿qué? sí, ¿Vos sí. lo seguís? No. Sebas Wanreich debe ser medio fanático de los late night. No, Hay yo lo un seguí tipo de mucho, formato yo seguí mucho parecido. Late Night. Yo conté alguna vez que me mandaba a pedir, porque no había internet, papi, no había. ¿Qué va a hacer? Soy VHS. grande. Era más difícil copiar. Los VHS Claro. de alguien que me los grababa en Estados Unidos y me mandaba los de Letterman. Y eso miraba hace 30 años. Bueno, al que hizo- Estaba full y miraba, ¿entendés? Pero al fue que hace 30 CBS anunció que le saca el programa a partir del año que viene, después de que logró que le autorizaran una fusión, que se supone que era bastante, digamos, a gusto de Donald Trump, el hecho que no le renovaran el contrato, justamente el sucesor de Letterman. Y Letterman salió a ¿Quién es el rebancarlo. sucesor de Letterman? Colbert. Ah, no es el sucesor de Letterman, pero bueno, está bien. No, bueno, le Claro. va muy bien. O sea, Pero no es el sucesor de Letterman. sí, ¿cómo que no? No. Vos tenés el late night de la costa este, el late night de la costa oeste, el que sucedió a Letterman es el que ahora Sí, CBS pero para mí anunció no que es. le fue muy bien. Sí, está bien, sí, pero no, para mí no era. Es Porque no le diste otro más tipo de humor. Me gusta el Sí, del le di centro. bola, pero no es el sucesor de Letterman, era Letterman. No tiene sucesor. Quedó en un horario como estaba Letterman, puede ser, pero no es el sucesor. Se acaba de ir el que ¿De estaba la esperándote. ABC? Sí. CBS. De la CBS, es verdad, el de la CBS. Sí. Porque, y María te pondría contexto. Mañana tenés- Porque en los 90 la guerra era con el sucesor de, te lo voy a explicar en una línea. Jay Leno. No. Me obliga. Pero da, Mañana tiene mobileros acá. Había hablando una sola sobre persona, la mirá, pelea. hay una sola persona. Primero te recomiendo un documental en HBO que es la historia de los Late Night, que es espectacular. Son 5 capítulos en una hora, pero está increíble y ahí está desde el cero al todo. Está muy, pero muy bueno. Para mí todo esto se lo tenés que decir al que te espera en la puerta. Mañana Sí. no viene. No, pero Johnny Carson fue el número 1 de los late night de la NBC, que es el canal más importante, como Telefe, ¿entendés? Y en un momento Carson dice, bueno, me retiro. Entonces quedaban dos, estaban los dos que trabajaban ahí, que era Jay Leno y Letterman. Letterman, que venía en la Late Night with David Letterman, quedaba tarde. Y se mataron y lo eligieron a Letterman. Leno. A Jay Leno, que para mí pifiaron, porque claramente era mejor el otro. Entonces Letterman se fue a la CBS y ahí quedó. Y después vino, según María, el sucesor Colbert. Para mí quedó, No hay lo que viste, colgar no la sabés cómo se camiseta. llama. Sí, lo vi, pero para mí no es el sucesor de Letterman. Quedó en el mismo horario. Sí, no tiene sucesor, para mí. Le fue muy bien. A mí Bueno. el que me Como gusta. el programa de Jairo. Termina, no tiene sucesor. Habrá un Claro. programa antes. Claro. Bien.
A mí lo que me gusta es el formato talk show. Ese era Díaz espectacular. Salgado no tiene sucesora. Díaz Salgado. Ese era espectacular. No hay otra sucesora como Díaz Salgado. Ese era espectacular. ¿A quién le suena la bomba? Ahí está sonando algo. ¿Qué es esto? ¿Soy ¿Cómo? yo? No, ¿a quién le suena? No sé. ¿Cómo? Sí. ¡Estamos llamando! Todo este tiempo de transición fue el tiempo que tardaron en el pisto con la pinta de darle el auto con la pinta. Florencia Andersen en un ratito aquí, ¿No? Bueno. La Florencia Andersen en persona. En un rato. Columnista de Perro de la Calle, que se lo prestamos un par de veces, se la prestamos para María, Exacto. pero habla Florencia Andersen. Sí. Va a estar en Perro de la un Calle, que es ratito, su programa. Ya está Florencia acá, Es su programa. Continuidad. Es Ya, su Andy, buen programa entonces. Pero, ¿sabes qué? Le tengo amor a María, no estoy peleado con María, pero en protesta a esta actitud mañana no hago transición, solo para que lo sepan. Y si vienen a buscarme a la puerta, hablo si está María también. Me peleo en vivo, si no, no. Estabas despidiendo, dijiste que venía Florencia. Iba a saludar a Iba a Florencia saludar a Anderson para que te Florencia hable y te estoy tirando Anderson. centros que no escuchas, pues estás mirando tu celu. No, estaba viendo dónde sonaba el teléfono. Me gusta esto, estar parado. Andy siempre El tiene único que mayor disfruta de manejo esta pelea cámara. es Guido. Guido la Bueno, disfruta, ¿no? Guido la disfruta. Una pelea de sartenazo. Y va a llamar a todos sus mobileros amigos para que vengan Para que mañana. vengan. Que venga a la puerta. Yo, si María O'Donnell está, me peleo en vivo frente a cualquier programa de televisión. Si María está en la esquina conmigo, Los dos. nos peleamos en vivo. ¿Qué te dos. parece? Pero que ella esté, solo Sí, no. sí, sí. No voy a hablar La de María salida. si ella no está, pero de frente la destrozo. Ahí, Ahí, cara a si cara. está enfrente mío, la destrozo. Tira un beso. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. en todo el mundo. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Sí, me está haciendo Leo Lagrán. Estamos viendo lo que se siente. Todos nos ponemos en lugar de Franco. poco, claro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenos días. Bienvenidos a Perros de la Calle. Acá estamos hasta la 1 de la tarde, acomodándonos en vivo. Está José vivo. Bianco, que está listo, está preparado. Sí.